Buenos días, ¿cómo están? Un saludo para todos los que nos sintonizan a través del canal de Familias en Cristo Fe. Hoy, domingo, vamos a compartir la palabra de Dios, ya que no podemos todavía reunirnos de manera física, sino que lo hacemos de manera virtual. Hoy vamos a compartir la parábola del Hijo Pródigo, pero en el enfoque que Dios hoy nos quiere dar. Tenemos que comprender que esta es una de las trilogías de la parábola, como está la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, pero esta tiene que ver mucho con lo que es el reino de los cielos. Y vamos a ir entonces a ir meditando en ella, pero antes quiero invitarle a que elevemos una oración a Dios, para que le pidamos al Espíritu Santo que quite todo impedimento, para que su palabra hoy fluya entre nosotros. Entonces ahí donde está quiero invitarle a que elevemos una oración a Dios. Le podamos decir en esta mañana: Padre, muchísimas gracias por la oportunidad que me das de un nuevo día. Un día donde vengo a buscar de ti que hables a mi espíritu para poder de esta forma, Señor, deleitarme en tu palabra. Te pido, Padre de la gloria, que quites todo impedimento, toda preocupación, toda tensión que quiera impedir que tu palabra fluya en nuestra vida. Háblanos, edifícanos y llévanos a disfrutar de tu palabra, de lo que hoy nos quieres enseñar. Quizás usted la haya leído y haya escuchado ya de ella, pero algo que hace hermoso y preciosa la palabra de Dios es que cada que vamos a ella con una actitud de una disposición, Dios nos hablará, no importa cuántas veces hayamos escuchado, porque sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Sé tú el invitado especial, visita cada casa, Espíritu de Dios, y háblanos y edifícanos. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ir, quiero invitarle a que vamos a Lucas, capítulo 15. Aquí empieza con una de estas trilogías de las parábolas, pero vamos a ir al versículo 11. Y vamos a disponer nuestro corazón para que Dios nos hable y nos edifique a través de su palabra. Dice el versículo 11 del capítulo 15 del Evangelio de Lucas. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y él les repartió los bienes. Ya sabemos qué acontece. El hijo toma lo que su padre le da y se va. Se va muy, muy, muy lejos. Derrocha sus bienes, disfruta del momento. Pero llegado un momento en que se le agotan los bienes, ¿por qué razón? Porque este hijo no pensó en que esos bienes llegarían a un fin, sino que pensó solamente en sacar y no reinvertirlo para tener recursos, lo cual le permitiría tener su capital. Él simple y llanamente se dedicó a disfrutar, y a disfrutar, y a disfrutar. Muchas veces nos pasa en la vida eso. Creemos que porque tenemos una posición, un estatus, una juventud, derrochamos y derrochamos y derrochamos. Y esta parábola nos enseña a que él no fue prudente, él no pensó en invertir, sino que pensó en el momento, en el aquí y ahora. Dice el versículo 18, después que se le hubo acabado todo, y que hubo un gran hambre en aquella región, y que no tenía nadie le daba comida, sino que llegó a un lugar donde apacentaban cerdos, y a los cerdos les daban las algarrobas, y esto sabía que en la casa de su padre todavía había, porque lo que él se había consumido
no era lo que estaba en la casa de su padre, era lo que él había pedido. Cuando nosotros entendemos que nuestro Padre Dios siempre tiene que darnos, que Él es misericordioso y sus riquezas son inagotables, entonces sabemos que nunca tendremos escasez, porque tenemos un Padre tierno y amoroso que siempre tendrá cuando nosotros así lo necesitemos. Cuando llega a estas circunstancias, dice el versículo 18 del capítulo 15, que él entra en un pensamiento, o sea, como decimos, entra en una recapacitación. O sea, él entra a recapacitar. Y cuando él está en esta situación de crisis, de dificultad, de sentir que el lugar y el estatus en el que estaba no era para él porque tenía un padre muy bueno, rico, un padre que tenía sus recursos, un padre que nunca le había negado ni escatimado nada. Dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Aquí hay algo muy importante, y es lo siguiente. Él toma una decisión. Él dice, no voy a vivir más así. Tengo un padre generoso, al menos que me contrate. Porque si Él me contrata, tendré alimento, tendré techo, tendré comida, pero también tendré un estatus. Y Él toma la decisión. Dice, me levantaré e iré. Y en esta conversación hay algo bien importante de la actitud de este joven. Él sabe que su primera ofensa había sido contra Dios. ¿Por qué había sido contra Dios? Porque solo se puede heredar de un padre cuando éste está muerto. Y el pedir la herencia antes de que su padre muriera era, en otras palabras, decirle, ya no te necesito, ya tengo lo que a mí me genera seguridad, tú y tu autoridad para conmigo, hasta aquí llegaron. Y él sabe que esto había ofendido a Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que a los padres hay que honrarlos. Y él había hecho todo lo contrario. Luego, la primera ofensa era hacia Dios. Es igual que cuando usted ofende a Dios, cuando usted niega a Dios, cuando usted en medio de sus amigos oculta que usted es un hijo de Dios y quiere agradarlos a ellos, habla el lenguaje de ellos. Y no solamente esto, cuando usted se encuentra en otro lugar y usted utiliza un vocabulario que ya no es de los que viven en el reino de Dios, simplemente por identificarse con ellos, bajo muchas mentiras, bajo creer que si hablo el lenguaje de la gente que no es creyente, los voy a atraer. Y no es cierto. Ellos se tienen que convertir a usted y usted no convertirse a ellos. Sea en el trabajo, sea con el grupo de amigos, sea en la universidad, sea en el entorno en que usted se mueva, usted tiene una credencial, que usted es hijo de Dios. Y como tal debe ser su actitud, su comportamiento, su manera de hablar. Ya usted no pertenece a donde antes estaba, porque por usted se pagó un precio y usted fue traído al reino del amado Hijo de Dios, donde Él tiene sus principios, donde tiene sus estatutos y sus ordenanzas, con el propósito de que usted viva una calidad de vida, la cual agrada al Rey de Reyes. Él entonces dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Comete un doble pecado. Comete el ofender la santidad de Dios violando los principios, pero también el dolor y la tristeza que le había causado a un padre, no por los bienes, sino porque su hijo se había ido
y no lo conoce, no tendría conocimiento de Él. Pensemos en un instante por este padre. Cada mañana que se levantaba, tenía que darle gracias a Dios y pedirle a Dios que bendijera a su hijo y lo guardara. Este padre experimentaba, pero también sabía que un día esos recursos se iban a agotar, porque a diferencia de su hermano mayor, el hermano mayor trabajaba, este no. Este quiso recolectar, quiso tener los recursos e irse. Entonces él le dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él hace un discurso, él plantea, ¿cierto?, su discurso y lo prepara para ir con su padre. Y qué hermoso, porque nos enseña la actitud que usted y yo como hijos de Dios debemos tener cuando a Dios le hemos fallado. No es venir y decirle, Padre, es que mira, yo pensé que si yo tenía, que si yo hacía, que si yo podía tener, yo me iba a sentir realizado. No, simplemente reconoce que le ha faltado a Dios y que ha faltado a su Padre. Y entonces le hace una expresión que ningún padre aceptará. Le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él había perdido esta dignidad. Cuando él decide pedirle a su padre los recursos, él pierde toda dignidad. Pero la pierde él, no porque su padre se la quitara, sino porque él sabía que su acto había ofendido el lazo familiar. Pero un padre cuando ama a su hijo no importa los errores que puedan cometer. Ese lazo es irrompible por cualquier acto que un hijo pueda cometer. Así como lo hace Dios con nosotros. Dice, y levantándose, primero lo piensa, programa su discurso y después toma acción. Muchas veces en la vida cristiana estamos cansados de un estilo de vida y pensamos que ya no más, pero nos quedamos en la misma posición. El pensamiento tiene que ir acompañado de una acción para que sea efectivo, como lo fue en la vida de este joven. Estaba aburrido, cansado de vivir en una condición que no había sido formado. En casa de su padre lo tenía todo, pero él había cometido un error. Y entonces dice el versículo 20, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjese qué actitud tan hermosa. El padre miraba hacia el horizonte y a lo lejos ve la figura de su hijo que es inconfundible. Todo padre conoce a su hijo. Sabe cómo reacciona, sabe cómo camina, lo conoce perfectamente. ¿Sabe por qué lo conoce? Porque desde el momento que llega a la vida, su padre lo observa, lo mira, lo contempla, lo forma. Este padre había tenido muy buena relación con su hijo, a tal punto que sabía cómo caminaba, sabía cómo se movía, con tan solo verlo de lejos. No dudó, dijo, se parece. No, sabía que era su hijo. Y este padre nos enseña que él nunca perdió la esperanza de que su hijo un día regresaba. Siempre me imagino en un lugar mirando el camino de retorno a la casa. Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y solo se llega al Padre a través de Él. Es el camino que usted y yo debemos seguir. No hay otro camino. Por más que usted quiera ir a buscar los deleites, los placeres, solo hay un camino, el que nos conduce a nuestro Padre Dios. Dice el versículo 21, después de que su padre le besa, su padre no llega con 2 piedras en la mano a decirle, a ver,
¿Te das cuenta? Cometiste un error. Te gastaste todo lo que yo te di. Y ahora que no tienes, regresas. No. Su padre demuestra la compasión y el amor por la vida de un hijo que se había perdido y ha regresado. Igual es cuando usted y yo regresamos, si por alguna razón o circunstancia nos hemos apartado del camino de Dios. Dios siempre nos espera. A mí me sorprende mucho que me encuentro con personas que se han apartado del camino de Dios. Y la expresión que me dicen es, yo antes era cristiano. Nunca, jamás se deja de ser hijo de Dios. Lo llevamos en el gen espiritual. Y eso no lo quita nada ni nadie. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso nos dice la palabra. Este padre lo besa. Él no está pendiente si su hijo trae los recursos. Sabe que su hijo viene derrotado, pero viene a un lugar de seguridad y confianza como usted y yo. No importa los errores que usted haya cometido, no importa las torpezas que hayamos cometido. Cuando regresamos a nuestro Padre, Él siempre nos va a recibir. Y dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El mismo discurso que él planifica es el mismo discurso que él le expresa a su padre. Yo me imagino que él esperaba una respuesta. Yo me imagino que él esperaba un regaño. Yo me imagino que él esperaba que su padre le dijera algo. Pero aún así, él estaba dispuesto a no seguir viviendo como había vivido a sabiendas de que en la casa de su padre estaría mejor aún como un jornalero. Pero el padre dijo a sus siervos, ni siquiera dijo a su hijo, sino que el padre se dirige a los siervos. Los siervos cuando vieron correr al padre también tuvieron que haber ido a ver qué pasa. Y le dice, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Con esta respuesta, o con esto que el padre le decía a los siervos, el hijo entendía que su padre le había perdonado, que su padre no le reprocharía el error que cometió. ¿Sabe qué es lo tremendo? Muchas personas saben que fallaron con Dios, con su líder, con su pastor, y por vergüenza no regresan. Al contrario, más algarroba comen, más se hunden. No, a uno como siervo de Dios le puede doler actitudes de los discípulos. Pero ¿quién soy yo para no recibirle? ¿Quién soy yo para juzgarle? No. Porque mi Padre a mí tampoco me ha juzgado cuando yo he cometido mis errores. Siempre me ha recibido. Nunca cometa el error de alejarse pensando que Dios o su líder o su pastor pensará acerca de él. Porque el amor y la misericordia de Dios está para que nosotros lo expresemos a tantos hijos pródigos que han pasado por nuestras manos en el proceso de formación y que pasarán. Para eso estamos, para servirles. Así como Dios nos sirve cada día. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad. Él tenía preparado, tenía un vestido que le caería perfectamente. Y mire la respuesta. Porque este lo tiene entre sus manos, abrazado, dice, este es mi hijo muerto era y ha revivido,
la actitud de volver a casa de su padre, le permitía a él una nueva vida, no la vida de derrota, de escasez, donde nadie, absolutamente nadie, le daría lo que en casa de su padre abundaría. Dice, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. No dice comenzó, comenzaron a regocijarse. Porque los siervos cuando ven que el padre está feliz, ellos también. Y así es en la vida con Dios. Cuando usted regresa a Dios, Dios está feliz, Jesús está feliz, el Espíritu Santo está feliz. Porque usted ha regresado a la comunión con aquel que le ama y que por amor a usted entregó a Jesús. Ahora viene la otra contraparte de esta parábola. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. En el padre había gozo y había alegría. Había deleite. Y ofrece lo mejor, el becerro gordo. No le dicen, bueno, ahora te vas a comer allá a la cocina, y de lo que hay, y lo calientas o frío. No. Siempre el padre debe y tiene que darle lo mejor a sus hijos. Y lo vemos de Dios. La palabra de Dios dice, por cuanto amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Dios nos da ese ejemplo. Tanto usted como padre biológico, tanto usted como siervo, como líder que tiene discípulos. Usted y yo no estamos exonerados de actitudes de los discípulos, pero sí tenemos un Padre que nos capacita y nos prepara para cuando esto llegue. Entonces se enojó, dice el versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Por qué se enoja el hermano mayor? Se enoja porque la actitud hacia su hermano, desde el instante en que el hermano pide, no era la correcta. Se enoja porque siente el dolor que su padre pudo haber vivido, la soledad de él como hermano. Así como cuando usted se enoja con alguien porque le ha fallado. No es pecado enojarse. Lo malo es dejar que el enojo suelte raíces que nos impidan disfrutar cuando tenemos la ocasión de reencontrarnos con esa persona que ha hablado, que ha dicho, que ha hecho algo que a usted le haya lastimado. Y esas raíces nos impiden disfrutar de la fiesta y de comer del becerro gordo y de ir y decirle, hermano, me hiciste falta, hermano, te eché de menos, tú y yo somos los únicos, hemos crecido juntos, hemos estado juntos, y al estar, tu cama estaba vacía y mi corazón también. El resentimiento es muy fuerte y nos impide disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Qué le deja ver a usted esto? El resentimiento, porque ni siquiera dice mi hermano. Se refiere a tu hijo también recriminándole al padre que por qué lo recibe. ¿Sabe qué es lo tremendo?
Y eso pasa hoy con muchos hijos de Dios. El resentimiento y la amargura no deja que disfruten. Y también él había estado con su padre trabajando duro, pero él no disfrutaba ni del cariño de su padre, no disfrutaba ni de lo que estaba en la casa, que era de él. Contrario hubiera sido que le hubiera dicho, padre, qué bueno, porque yo también sentía tristeza de saber que mi hermano no estaba. Qué bueno, padre, porque ya no te veré sufrir, ya no te veré acongojado, ya no veré, oh padre, que cada tarde te sientas mirando al horizonte y tu alegría es mi alegría. No, esta no fue la actitud de él. Tu hijo ni siquiera reconoce a su hermano. ¿Usted sabe cuántos hermanos hay así? Hermanos biológicos, hermanos en Cristo, con resentimiento hacia su hermano, y que si hacen un favor a su hermano se lo tienen en una carpeta acumulada, ¿sabe para qué? Para cuando él necesite sacarle esa factura y decirle, me debes esto porque yo te he dado, porque yo te he provisto. La palabra pródigo quiere decir sujeto a desperdicio, ¿sí? Aquel que desperdicia, aquel que desprecia las cosas admirables. Por eso este hijo pródigo desperdició el cariño y el afecto y el calor de un hogar. También pródigo quiere decir sujeto que deja su hogar saliendo de este con la actitud incorrecta. Él no salió con una actitud correcta. Y las actitudes son esas manifestaciones de que hay algo en nuestro corazón. ¿Cuál es su actitud para con su hermano, su hermana? Con esa persona que usted quiere y que por alguna razón le ha lastimado. Seguro que es la actitud correcta delante de Dios. Con esta parábola, Jesús nos enseña y nos deja claro la interpretación o la importancia que todos somos valiosos, tanto el que se va como el que se queda. Así como la importancia del arrepentimiento y el gozo. Si en usted no hay un arrepentimiento, no disfruta del gozo. El hermano mayor no estaba arrepentido, por lo tanto de la fiesta no disfrutó, no quería. El hijo, entonces, pródigo, nos da muchas enseñanzas. Sea usted el que se va o sea el que se queda. Y mire qué hermoso cómo concluye. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, que tu hermano. Fíjense qué hermoso, porque el hijo le dice, tu hijo, y el padre le dice, tu hermano. Cuando le dice tu hermano, es porque el padre ya había aclarado con el hijo. Entonces no dice mi hijo, sino que ahora se refiere a tu hermano. Porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Tremendo. Tremenda la enseñanza, porque así es Dios. Y esta parábola nos deja ver del amor de un Padre Celestial que no juzga nuestros errores, sino que siempre está con sus brazos abiertos para esperarte, para esperarme, para esperarnos. Cuando nosotros le hemos dado la espalda, el hijo pródigo le dio la espalda a su casa, le dio la espalda a su hermano, le dio la espalda a su padre, le dio la espalda a los jornaleros que sabían que era el hijo menor de este hombre. Más perdía que lo que tenía en sus manos para ir a gastar. Porque cuando lo tuvo, lo gastó. Lo que no pudo gastar nunca fue lo que había en la casa de su padre. A veces, esas actitudes como la del hermano mayor nos impiden disfrutar de Dios. Nos impiden gozarnos de la bendición de otros. Y esto es la evidencia de que hay algo en nuestra vida que no hemos aclarado con Dios.
Solo me resta invitarle a que elevemos una oración a Dios. Y que allí donde usted está, en esta mañana usted le pueda decir: Padre, gracias por las enseñanzas que me das. Hoy yo quiero disfrutar de ti, Padre precioso. Hoy yo quiero, Señor, que sanes mi corazón de aquellas cosas que yo no he podido soltar y son motivo, Dios, de limitación para disfrutar de tus bendiciones. Porque tú no limitas nada para mis necesidades. Tú suplirás conforme a todas tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo, bendito Dios, no las he estado disfrutando, Señor, por la actitud de mi corazón. Hoy quiero volver a ti. Hoy quiero reencontrarme contigo, Padre precioso y hermoso. Pero también quiero reencontrarme con mis hermanos, con mi amigo, con mi primo, con mi padre, con mi madre, con mis compañeros, con mi esposa, con mis hijos. Quiero reencontrarme con ellos, Dios, y sacar de mi corazón toda raíz de amargura que me impedía disfrutarlos. ¿Usted sabe cuántos hijos han llorado porque sus padres por esta pandemia han partido? Como aquella madre que ha perdido a 2 de sus hijos y le quedaba un tercero que también estuvo enfermo, pero gracias a la oración a Dios, Dios se lo ha regresado. ¿Usted sabe cuántas personas quisieran tan solo un minuto más para despedirse de un ser querido? Usted los tiene. Hable con ellos, póngase en paz con Dios como Dios le acaba de hablar en esta mañana. Gracias por todo ese infinito amor, Señor, que me lleva a entender quién soy. Te alabo y te bendigo y te glorifico. Y te doy muchas gracias, porque para mí ha sido de gran enseñanza y formación tu palabra. En el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, hemos llegado al final. Recuerde darle like al canal, a la predicación. Reenvíele este mensaje a otros. Dios los bendiga rica y abundantemente. Les habló Robert Rivas Truque, desde Toluca, el bello estado de México lindo y querido. Bendiciones.